Vamos a hablar de un tema muy importante desde el punto de vista infeccioso, el cual es la leptospirosis. ¿Verdad? La leptospirosis pues es una enfermedad zoonótica, una zoonosis. Es una zoonosis, la cual pues el microorganismo, ¿cuál va a ser el microorganismo causante? Es del tipo una espiroqueta, pero del género Leptospira. Tenemos que saber que tenemos dos tipos de espiroquetas, ¿verdad? Una espiroqueta patógena y una espiroqueta no patógena. La espiroqueta patógena pues es la que nos va a interesar a nosotros, porque esta es la que nos va a producir la enfermedad. El otro microorganismo no patógeno pues es un microorganismo que se encuentra en la vida libre, ¿verdad? Entonces la patógena pues es una Leptospira interrogans. Entonces tenemos la Leptospira interrogans, que es la que va a causar la enfermedad, y tenemos la otra que es la no patógena, que es la Leptospira biflexa. Entonces esta no nos va a causar la enfermedad, solo es para saber que existe una clasificación no patógena que vive en el aire libre, ¿no? Entonces este es el microorganismo causante de la leptospirosis. Tenemos que saber que tenemos reservorios tenemos reservorios, el cual pues afecta a un gran número de mamíferos. Aproximadamente son 160 mamíferos, entre los cuales pues tenemos salvajes y domésticos. Pero el más importante de todos ellos pues son las ratas. Y este es el reservorio por excelencia. También tenemos lo que son el ganado bovino, los cerdos, los perros, ¿verdad? Entre otros animales. Son 160 mamíferos que van a ser los reservorios. La forma de transmisión, ¿cómo va a ser la forma de transmisión de esta enfermedad? La forma de transmisión, pues podemos decir que hay una forma indirecta, que es la más frecuente, ¿verdad? ¿Y cómo es esta forma? Pues es tras el contacto con fomites. ¿Verdad? Entendemos por fomites pues toda aquella materia inanimada la cual es contaminada con, en este caso pues con fluidos corporales como sangre, orina, ¿verdad? Saliva, entre otros, ¿verdad? De los animales. Entonces estos fomites son contaminados y la persona entra en contacto con estos fomites por medio de su piel o por medio de su mucosa, ¿verdad? Estos fomites pues podemos encontrar entre los más frecuentes la tierra húmeda. Podemos encontrar incluso las mismas aguas pueden verse contaminadas con leptospirosis, con Leptospira interrogans. Entonces la leptospirosis, esta es la forma indirecta, que es la forma más frecuente. Y existe la otra forma, que es la forma de transmisión, ¿verdad? Estamos hablando de la forma de transmisión, que es la transmisión directa, que es mucho menos frecuente,
menos frecuente. Y esta, pues, como su nombre lo dice, es entrar en contacto directo con tejidos, con la sangre, con la orina de los animales o del ser infectado. Es importante saber que pues la leptospira aparece en la orina. Bueno, la vida media de perdón, el periodo de incubación de la leptospira es aproximadamente de 2 a 20 días, con un promedio de 10 días. Y al haber transcurrido aproximadamente 10 días o una semana, podemos decirle una semana, comienza ya podemos encontrar la leptospira en orina. Entonces, a partir de una semana de infección, el reservorio puede decirse que ya comienza a pues transmitir la enfermedad, ¿no? Es muy importante que, de acuerdo a los reservorios, así se encuentran grupos de riesgo. Entonces, todas aquellas personas que están en contacto con reservorios van a estar en grupo de riesgo. Entonces, ¿cuáles son estos grupos de riesgo? Entre los grupos de riesgo, pues tenemos algunos profesionales como ser veterinarios, ¿verdad? Veterinarios que se encuentran en contacto con estos animales que de repente están infectados. Tenemos algunos agricultores, ganaderos, entre los agricultores que están en contacto con la tierra, ¿verdad? Que a veces hay animales que depositan su orina en la tierra y el ser humano entra en contacto con ello. También se han visto casos de infecciones en personas que pues realizan una actividad de recreación. De repente les gusta ir de día de campo y estas personas entran en contacto con animales domésticos, o en el día de campo pues entra en contacto con tierra contaminada o con algún fumite contaminado, ¿no? Deportistas, se han visto en varios estudios epidemiológicos en los cuales hay deportistas que entran en contacto con aguas contaminadas. Ya se ha dado el caso de muchos nadadores, los cuales de repente están en una carrera, tienen que pasar por un lago determinado y estos han sido infectados, ¿verdad? Entonces ya se han dado muchos los casos. Entonces todas estas personas son grupos de riesgo y son personas que están pues propensas a padecer de esta enfermedad de leptospirosis. ¿Cuál es la patogenia? La patogenia, pues la verdad que no está clara. No está clara la patogenia. Pero no está clara, pero sí es importante saber pues algunos rasgos que ya se han definido. Bueno, se sabe, como les había mencionado antes, que el periodo de incubación es de aproximadamente de 2 a 20 días. De 2 a 20 días. Una vez que la leptospira interrogans se encuentra ya dentro del organismo, llega al torrente sanguíneo. Y es aquí en el torrente sanguíneo donde produce una proliferación y aumenta las cantidades de leptospira en sangre, ¿no? Esta leptospira, luego de eso, pues comienza a adherirse en el endotelio vascular. Entonces, cuando se adhiere al endotelio vascular, pues va a causar daño de estas células. Y al causar daño en estas células, pues va a haber fuga de componente intravascular hacia el espacio extravascular, ¿verdad?
Entonces hay daño, hay fuga de estos componentes, y por tanto esto va a llevar a múltiples repercusiones, que ya vamos a hablar más adelante de ello. Luego, pues se sigue manteniendo la leptospira dentro del torrente sanguíneo, y esta pues se disemina por todos los órganos, por muchos órganos, especialmente el riñón y el hígado, que podrían decirse que son los órganos más golpeados. También podríamos mencionar el pulmón y en algunos casos el cerebro. Entonces se disemina y también vascular. Daño vascular, ¿verdad? Ya habíamos hablado más o menos del daño vascular. Se me había olvidado decirles, bueno, que en el daño vascular, pues va a venir a producir una vasculitis. Especialmente en los vasos de pequeño calibre, y esta vasculitis va a traer múltiples repercusiones, ¿verdad? Según sea el caso de qué órgano esté afectando, porque como ustedes saben, todos los órganos tienen vasos, ¿no? Entonces puede haber vasculitis cerebral, pulmonar, en el hígado y en el riñón. Entonces esta vasculitis va a tener afección de la misma forma. Entonces, ok, tenemos el daño vascular, la vasculitis, diseminada por todos los órganos. Tenemos la leptospira diseminada por todos los órganos que van a producir una vasculitis. Entonces comienza la leptospira pues a llegar al riñón, por decirlo así, y a infiltrar lo que es el parénquima renal, y al final produciendo lo que es una nefritis intersticial. Además de eso, pues de infectar el intersticio renal, se agrega al túbulo renal, especialmente el túbulo proximal renal, y es en que va a causar necrosis tubular renal, que se va a causar tanto por el daño del parásito como por el estado de deshidratación. ¿Pero por qué hay deshidratación? Porque, como ya les había dicho, acá en este momento hay fuga del espacio intravascular al espacio extravascular, y pues disminuye lo que es el volumen intravascular, que va a llevar a ¿qué? A una hipoperfusión renal, especialmente hipoperfusión de todos los órganos, pero dentro de los primeros órganos que comienza a disminuir el riego sanguíneo cuando hay disminución del volumen intravascular es el riñón, ¿verdad? Entonces continuamos, y esta necrosis tubular aguda se va a dar por esas dos situaciones. Bueno, entonces todo ese daño y toda esa hipovolemia, podría decirse, ¿verdad? De repente no una hipovolemia súbita, pero sí una hipovolemia que va en progresión, podría decirse, va a llevar a una insuficiencia renal aguda. En cuanto al hígado, pues se ha visto que existe una necrosis centrolobular. Entonces, generalmente existe una necrosis centrolobular con una proliferación de las células de Kupffer. Esto más que todo microscópicamente, ¿verdad? Esta necrosis centrolobular pues es importante, ¿verdad? Ya que en algunos casos, cuando la leptospirosis llega a ser muy desastrosa, y es la forma grave y es la forma que puede cobrar pues la vida de estos pacientes, ¿verdad? Que es aproximadamente un 5 al 15%, que puede llevar a la muerte
La leptospirosis puede llevar a la muerte de un 5 o un 15% cuando se presenta de una forma grave, severa, que se conoce como síndrome de Weil. Entonces, en ese momento se presenta una ictericia clínica evidente, y vamos a hablar un poco más de la clínica. Pero es importante tener en cuenta el daño hepático, ¿no? Que también nos va a llevar repercusiones laboratoriales que nos va a hacer sospechar esta enfermedad. Más adelante vamos a hablar también de las alteraciones laboratoriales. En cuanto al pulmón, pues más que todo el pulmón hay un daño por la misma fuga intravascular, no es ni tanto por inflamación ni nada de eso, pero sí se va a manifestar como tos, dolor torácico y hemoptisis. Estas manifestaciones no son nada raras en pulmón, también son frecuentes. Estos son los tres más frecuentes. En el caso del cerebro, pues se va a ver más que todo afecciones ya en la segunda semana, en la cual se puede manifestar como una meningitis aséptica, y la vasculitis que ya hemos hablado, ¿no? Entonces eso es más que todo al inicio, ¿verdad? En la primera semana sucede prácticamente la mayoría de las cosas, exceptuando lo del cerebro, que ya más que todo es en una segunda fase. De lo contrario, pues todo esto se da por la infección aguda, podría decirse. Como les dije, primero llega el torrente sanguíneo, hay una múltiple proliferación de la leptospira en el torrente sanguíneo, y por eso hay una fase, que es la primera fase de la enfermedad, cuando es una fase que se le llama de leptospiremia. Esta fase de leptospiremia corresponde a toda esta patogenia que les comenté, ¿verdad? Ya luego de la leptospiremia, que es por la primera semana, entra una segunda fase que se llama una fase inmunitaria o inmunológica. Entre medio de ellas dos, pues hay un periodo corto de 2 a 3 días en cuanto que se le denomina como una fase de convalecencia. Y en esta fase inmunitaria o inmunológica se le conoce así porque es aquí donde se elevan y donde comienza a producirse múltiples anticuerpos contra la leptospira interna, la leptospira ahorita. Entonces, estos múltiples anticuerpos atacan toda la leptospira que se encuentra en el vaso, en el torrente sanguíneo, y la eliminan. La eliminan prácticamente de todo el organismo, exceptuando lo que es el túbulo proximal del riñón, exceptuando también en el ojo y exceptuando en el cerebro. Entonces estos tres va a quedar remanentes de el parásito, ¿verdad? Y es aquí donde se pueden dar algunas manifestaciones diferentes, ¿verdad? Como por ejemplo el humor acuoso, cuando puede presentar una uveitis en esta segunda fase por el remanente de la leptospira que se encuentra en el humor acuoso, y en el túbulo contornado pues puede llevar a una insuficiencia renal que al final puede necesitar hasta de diálisis, de terapia dialítica. En cuanto al cerebro, pues ya les había comentado sobre lo que es la meningitis aséptica.
Entonces, esto es más que todo lo que sucede en cuanto a su patogenia en la leptospirosis. Esto es en cuanto a la patogenia. Ahora, hablando un poco sobre lo que es la clínica. Bueno, la clínica, vamos a darle vuelta. Hablando un poco sobre la clínica de la leptospirosis, podemos decir que tenemos dos fases o dos manifestaciones clínicas, podemos decirlo así, de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Uno, una forma anictérica, y dos, una forma ictérica. Entonces, la forma anictérica puede darse a su vez de dos formas. Una forma leve y una forma grave, ¿verdad? Estamos hablando de las clínicas. Hay dos formas, una anictérica, una ictérica. La anictérica leve y grave. Puede ser otras dos, leve y grave. A y B. En cuanto a la forma leve, se va a presentar como un cuadro pseudogripal. Pseudogripal, nada grave, ¿verdad? Cefalea, malestar general, mialgias, así como más que todo una gripe, ¿verdad? Y es bien difícil pues hacer el diagnóstico clínico en este caso, pues, porque es una forma leve que no nos va a levantar mucha sospecha. En el caso de la forma grave, de la anictérica, pues se manifiesta de una forma bifásica. Bifásica. Una forma bifásica. En la primera fase, que es la fase de leptospiremia, que ya les había comentado, ¿verdad? La fase de leptospiremia en su patogenia. Todo va concordando, patogenia clínica, ¿verdad? Entonces, en la fase de leptospiremia, que esta dura una semana, es durante la primera semana, es en esta fase en la que comienza igual un malestar general, puede presentarse cefalalgia, fiebre, ¿verdad? Que es lo primero. Fiebre es de inicio súbito, una fiebre de inicio súbito remitente. Importante esta característica que es remitente. Esta podemos diferenciarla con el dengue, que es una fiebre continua la del dengue, y esta es una fiebre remitente. La cefalalgia, ¿verdad? Podemos encontrar dolor retroocular, fotofobia, bien, mialgias. Las mialgias pues es un punto clave. Las mialgias, aquí la mialgia es un punto clave. Como ustedes pueden ver, tenemos fiebre de inicio súbito, cefalea, dolor retroocular y fotofobia. Todo se parece también con un dengue, ¿no? Importante tener la característica de la fiebre, que es remitente, y la otra es continua, ¿verdad? Pero en ocasiones no podemos definir exactamente si esta es remitente y cuál es continua. Ya ahí se nos hace un poco más difícil. Pero en cuanto a las mialgias del dengue pues son mialgias más generalizadas, ¿verdad? Y estas mialgias también son generalizadas, pero tienen mayor potencia, por decirlo así, en pantorrillas. Entonces, mialgias en las pantorrillas.
paciente va a referir dolor en pantorrillas exagerado. También en abdomen. Entonces, mialgias en abdomen y en pantorrilla. Es muy importante tenerlo en cuenta. Esto estamos hablando de la fase de leptospiremia. Otra que se ve en casi el 85% de los casos es la inyección conjuntival. Entonces estas dos características son importantes para hacer un diagnóstico diferencial con dengue, hasta con una hepatitis vírica que se nos puede manifestar. Aparentemente no. Entonces esto es en cuanto a la primera fase. Dijimos que era bifásica, la grave. En cuanto a la segunda fase, es la inmunitaria, ¿verdad? Esta ya les dije por qué se llamaba inmunitaria. Es muy importante tener claro que antes de que se dé inicio la primera fase inmunitaria hay un periodo de convalecencia de aproximadamente 2 a 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir lo siguiente. Vamos a hacer un cuadrito aquí. En la primera semana vamos a tener síntomas elevados. Al finalizar la primera semana va a haber un periodo de convalecencia donde los síntomas van a desaparecer, pero luego van a remitir los síntomas y al final van a caer, ¿verdad? Entonces esta es la primera semana y la segunda semana. Entonces en la fase inmunitaria, donde ya comienzan otra sintomatología, ¿verdad? La sintomatología de la segunda fase ya no es igual a la primera. Los síntomas de la primera fase, que es fiebre, dolor en pantorrilla, inyección conjuntival, cefalea, etc. Todos esos síntomas pues pueden estar, pero pueden estar de una forma más vaga y no de una forma tan específica como en la primera semana. Más que todo aquí pues ya vamos a encontrar afecciones como afecciones pulmonares, donde se puede presentar tos, hemoptisis en algunos casos, diéster respiratorio. Podemos encontrar también síntomas o signos de meningitis. Signos de meningitis en los cuales pues aquí nosotros podemos hacer una PL, una punción lumbar, y nos va a reportar una pleocitosis. Se dice que es una meningitis aséptica. Vamos a tener elevadas las proteínas en la citoquímica y del líquido cefalorraquídeo, y vamos a tener la glucosa normal, ¿verdad? Si fuera bacteriana, la glucosa estaría disminuida. En este caso la glucosa va a estar normal y vamos a tener una pleocitosis. Es muy bueno. Entonces, más que todo, estas son las dos fases, ¿verdad? Siempre en la segunda fase va a tener cefalea, va a tener otro malestar general, ¿verdad? Acompañado de síntomas pulmonares, síntomas meningios y en ocasiones algunos síntomas como oliguria. Más que todo eso. En cuanto a la otra fase clínica, en cuanto a la otra forma clínica, que es la forma ictérica, a este también se le conoce como síndrome de Weil. Es la forma más grave de la ictericia. No es tan frecuente, ¿verdad? Lo más frecuente de todo esto es la fase leve, la pseudogripal, luego la forma grave y por último, menos frecuente, el síndrome de Weil. Este pues inicia como una forma leve, que en 4 a 9 días comienza a presentar un tinte ictérico. Comienza a presentar tinte ictérico el paciente, decaimiento, afectación orgánica, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los órganos que nos van a afectar. Riñón, ¿verdad? Aquí el paciente ya va a presentar signos de azoemia,
Además de eso, bueno, nos puede llevar a una insuficiencia renal, la cual puede necesitar de terapia dialítica. ¿Qué quiero decir con eso? Una insuficiencia renal, bueno, se nos va a presentar toda la sintomatología de ellos, ¿no? Luego también vamos a tener afecciones pulmonares, ¿verdad? Hemoptisis sobre todo, diestrés respiratorio. Vamos a tener todas las afectaciones, ¿verdad? Cerebrales. El paciente va a estar confuso, ¿verdad? Puede presentar rigidez de nuca, carne y brucisque con los signos de meningitis, entre otras, ¿verdad? Que